Es el Club de Jack y Desde el punto Junior. de vista de la evolución, la menopausia podría decirse que es una anomalía, ya que se trata del tiempo extra que una hembra vive sin poder procrear, un fenómeno muy poco frecuente en el mundo animal. En casi todas las especies, las hembras se mantienen fértiles a lo largo de toda su vida, ya que al seguir reproduciéndose, su especie sigue permaneciendo. El hecho de que en una población haya individuos que no se reproducen carece de sentido desde el punto de vista evolutivo, ya que esos individuos consumen recursos que podrían ser útiles para otros de su progenie. Para poder entender la menopausia en términos evolutivos, la hembra de estas especies necesitan una razón muy fuerte para dejar de reproducirse y una razón todavía más importante para seguir viviendo después de hacerlo. En las especies de mamíferos que tienen menopausia, es decir, que viven más años sin reproducirse, se han encontrado que estas hembras son más útiles porque dedican sus esfuerzos a apoyar a sus descendientes en lugar de que ellas sigan procreando. Y es que en una población donde hay individuos que no se reproducen, no tiene sentido porque se comerían los recursos que pueden ser útiles para otros. Solo 3 especies de mamíferos, entre las que se encuentra el humano, tenían menopausia. Recientemente, científicos han encontrado otras 2 especies de mamíferos más, por lo que la lista se está pidiendo se aumente a 5. Hasta hace poco, los mamíferos que presentaban menopausia son las orcas, el calderón tropical o ballena piloto, y el humano. Y se ha descubierto recientemente que también las belugas y el narval viven más años aún sin ovular. La razón para dejar de reproducirse es porque tanto sus hijos como las hijas, en el caso de las orcas, permanecen con la madre durante toda la vida. Por eso, cuando mayor es la hembra, hay más hijos y nietos suyos en el grupo. Estas relaciones tan estrechas en las orcas significa que si ellas seguirían teniendo crías, van a competir con sus propios descendientes por los recursos como la comida. Por eso dejan de ovular y pasan el resto de su vida cuidando a sus hijos y nietos. Según han observado los investigadores, las hembras menopáusicas eran las encargadas de guiar al grupo familiar cuando salían a cazar salmones, un alimento clave para la supervivencia de las orcas. La sabiduría de las ancianas ayuda a conservar los genes de su familia. En las orcas se encontró que cuando una orca mayor criaba al mismo tiempo que su hija, la cría de la orca más vieja tenía menos probabilidades de vivir o de morir muy joven, antes de los 15 años, lo cual no pasaba cuando la orca madura se reproducía en periodos más joven o cuando su hija no estaba en reproducción. Hoy se sabe que las llamadas abuelas del mar son muy útiles para sus grupos porque ayudan a los miembros de su familia a encontrar alimento durante los tiempos malos. Es decir, la sabiduría de las féminas con experiencia son claves para la supervivencia familiar y no deben dedicar su tiempo a criar nuevos ejemplares que tienen pocas probabilidades de sobrevivir. Aunque los narvales y las belugas han sido poco estudiados, se encontró en algunos cadáveres de estas especies ovarios inactivos en hembras ya maduras, lo cual, según los científicos, las puede incluir entre las especies que tienen menopausia. El biólogo norteamericano George Williams definió lo que se conoce como la hipótesis de la abuela, es decir, donde la presencia de las hembras maduras o abuelas que ya no se reproducen es muy importante, ya que transmiten sus conocimientos no a los hijos, sino a los nietos,
y con ello la probabilidad de supervivencia de los nietos es mucho mayor. En otras palabras, su presencia en el grupo al lado de sus nietos facilita que sus genes perduren aún después de su propia muerte. Esta hipótesis de la abuela se ha encontrado en especies como elefantes o primates, pero en ellos la diferencia es que aunque cuidan de sus hijos y nietos, las hembras pueden reproducirse hasta el final de sus días. Caso contrario y únicamente que no ocurre en el humano, la orca, el calderón tropical y hoy las belugas y los nervales, los únicos 5 mamíferos que tienen menopausia.